Bienvenida a nuestro seminario de anemias, sus generalidades y anemias aplásicas. Los integrantes de este seminario, mi persona, Daniela Costero, Gisbelit Díaz, Laura Almasti, María Fernández y María Jiménez. El contenido de este seminario, la definición de anemia, su clasificación morfológica y patológica, las adaptaciones del cuerpo ante una anemia, síntomas generales de la anemia, la definición de anemia aplástica, su clasificación, los mecanismos fisiopatológicos, anemia plástica adquirida, idiopática y secundaria, anemia plástica congénita, anemia de Fanconi y síndrome de Diamond-Blackfan, signos y síntomas, datos de laboratorio y diagnóstico diferencial. También otras anemias por disminución de la producción y anemias de las nefropatías crónicas. La anemia no es más que la disminución de la masa eritrocitaria por la incapacidad que tiene la médula ósea para reponer nuevas células, teniendo esta disminución repercusión en la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos y esto causando hipoxia tisular. Debemos de tener en cuenta que la anemia no es una enfermedad, sino es la expresión de un trastorno o una enfermedad subyacente que está existiendo. Entonces, este se considera como un marcador importante para una alteración que puede ser bien sea básica o compleja. La anemia se puede clasificar de su forma morfológica o patológica. La clasificación morfológica de la anemia, ella suele clasificarse de acuerdo al tamaño promedio y la concentración de hemoglobina que tienen los eritrocitos, según lo indicado en los índices eritrocitarios. Y acá tienen un gran protagonismo los índices hematimétricos o eritrocitarios, en donde tenemos el BCM, CHCM y el HCM. Todos estos índices, como su nombre lo dice, nos indican los valores bien sea de la cantidad de hemoglobina que tiene el eritrocito o del tamaño del eritrocito. Y esto son datos que se obtienen sin ver el frotis. Entonces uno puede tener una idea de qué va a encontrar en el frotis sanguíneo. Estas características generales de la clasificación morfológica incluyen los términos macrocíticos normocrómicos, en donde el tamaño del glóbulo rojo es grande, pero su cantidad de hemoglobina normal. Normocítico normocrómico, en donde tanto su tamaño como la cantidad de hemoglobina dentro del eritrocito está dentro de los valores normales. Y microcítico hipocrómico, en donde el tamaño del glóbulo rojo es reducido, es pequeño, y también su contenido de hemoglobina. Es importante resaltar que no existe la hipercromía, ya que no se puede tener más cantidad de hemoglobina de la que el eritrocito puede transportar. Luego, la clasificación patológica, tenemos 3 clasificaciones o subclasificaciones, que puede ser por defectos proliferativos, en donde hay una disminución de los índices de proliferación, maduración y liberación de los eritrocitos como respuesta a la anemia. En hallazgo de laboratorio se puede encontrar eritrocitos normocíticos normocrómicos y un índice de producción reticulocitaria menor a 2, que significa que hay liberación inapropiada de reticulocitos en médula ósea. También defectos en la maduración, en donde se modifica el proceso natural y ordenado de desarrollo de estas células eritrocitarias, obteniéndose células cualitativamente anormales. En este defecto, a través de mecanismos que aún no están determinados, la médula ósea reconoce que estas células son intrínsecamente anormales y las destruye, en mayor parte antes de ser liberadas a sangre periférica, y debido a el índice de producción reticulocitaria es menor de 2. Por último, los defectos de supervivencia son el resultado de la pérdida prematura de eritrocito circulante, bien sea por hemorragia o hemólisis.
En el frotis de sangre se pueden observar presencia de eritrocitos policromatófilos como reflejo de la actividad de la disminución de la actividad eritropoyética. Acá también se pueden observar drepanocitos, poiquilocitosis, anisocitosis, porque la producción o los glóbulos rojos están siendo defectuosos, entonces se forman, o mejor dicho, se malforman. En cuanto a las adaptaciones a la anemia, son todos aquellos mecanismos que permiten que el organismo funcione en concentraciones bajas de hemoglobina. Estos mecanismos comprenden, número 1, el aumento del flujo de sangre oxigenada. Aquí aumenta o hay preferencia del flujo sanguíneo hacia órganos vitales como es el corazón y el encéfalo, y se disminuye el flujo de sangre a otros órganos no esenciales que en estado normal ellos demandan cantidades de oxígeno, pero aquí la prioridad se le da a órganos vitales, como ya mencioné, el corazón y el encéfalo. Y también el aumento de la utilización de sangre por los tejidos. Acá hay dos mecanismos importantes que es el incremento del 2,3-difosfoglicerato dentro de los eritrocitos, el cual favorece un desplazamiento hacia la derecha en la curva de disociación del oxígeno, lo que hace que el oxígeno tenga menos afinidad por la hemoglobina y se libere a los tejidos. Y también el efecto Bohr, en donde la acidosis tisular provocada por la acumulación de ácido láctico disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en los capilares y liberando así más oxígeno a los tejidos. En cuanto a los síntomas, pues son muchos los síntomas dependiendo de la anemia que cursa el paciente. Sin embargo, síntomas generales que puede presentar el paciente, un paciente anémico, tenemos fatiga, debilidad muscular, cefalea, vértigo, síncope, que es como pérdida momentánea de la conciencia, disnea y palpitaciones, sobre todo si no se ha estado expuesto a ejercicio físico. Anemia plásica. La anemia plásica es un trastorno o defecto de la célula progenitora pluripotencial hematopoyética, en donde estas células madres se ven afectadas de tal forma que no se desarrollan completamente y por lo tanto se dejan de producir células sanguíneas nuevas en la médula ósea, provocando así una hipoplasia o aplasia de médula ósea, es decir, una disminución general de la celularidad hematopoyética en la médula ósea. Cabe destacar que la anemia aplásica está caracterizada por una pancitopenia en sangre periférica, es decir, una disminución de las 3 líneas celulares hematopoyéticas, la línea eritroide, mieloide y megacariocítica. Por lo tanto, las personas que padecen anemia aplásica tienen niveles bajos de los 3 tipos de células sanguíneas. Ahora bien, para el diagnóstico de anemia aplásica se establece cuando la médula ósea presenta menos del 25% de celularidad y hay una combinación de los siguientes hallazgos en sangre periférica: menos de 500 granulocitos por milímetro cúbico, menos de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico y una cuenta corregida de reticulocitos menor al 1%. Clasificación. Las anemias aplásicas se pueden clasificar en 2 grupos, adquiridas y constitucional. Dentro de las adquiridas podemos mencionar aquellas anemias de etiología o causa desconocida, como son las anemias aplásicas idiopáticas. Y también podemos mencionar dentro de las adquiridas las secundarias, que están ocasionadas por exposición previa a algunos de los siguientes factores, como son, en primer lugar, fármacos como cloranfenicol, trimetadiona, sulfonamidas, antihistamínicos; en segundo lugar, agentes químicos como benceno, insecticidas, tetracloruro de carbono y agentes quimioterapéuticos; en tercer lugar, radiaciones ionizantes; cuarto, agentes biológicos;
Dentro de estos incluimos ciertas infecciones virales como parvovirus, mononucleosis infecciosa, hepatitis infecciosa, sarampión, influenza. Quinto, embarazo. Y sexto, hemoglobinuria paroxística nocturna. Dentro de la otra clasificación, que es la constitucional, es decir, el segundo grupo, nos referimos a la insuficiencia crónica de la médula ósea por una disposición que es ya congénita, o sea, de nacimiento. Entre ellas mencionamos la anemia de Fanconi, anemia plásica familiar, disqueratosis congénita y el síndrome de Shwachman-Diamond. Mecanismos fisiopatológicos de la anemia aplásica. Normalmente la producción de las células sanguíneas por la médula ósea requieren y dependen de la presencia de un número adecuado de células progenitoras funcionalmente normales. Células progenitoras que tengan la capacidad de proliferar y diferenciarse en sus descendientes normales. Existen ciertos mecanismos fisiopatológicos que influyen en la aparición de las anemias aplásicas. Entre ellas tenemos como primer mecanismo células progenitoras deficientes o defectuosas. Estas células, cuando son deficientes o defectuosas, producen un número significativamente menor de colonias en comparación con células progenitoras de sujetos normales. Por supuesto, la normalidad de las células puede ser de naturaleza hereditaria o adquirida. Como segundo mecanismo tenemos anormalidades en los factores de crecimiento. Si bien este tipo de mecanismo es poco probable, este se basa en una deficiencia en la estimulación hormonal del crecimiento y en la diferenciación de las células progenitoras por carencia en los factores de crecimiento. Otro mecanismo es la inmunosupresión celular u humoral de la hematopoiesis. El mecanismo inmunitario responsable de la anemia aplásica puede implicar la supresión del crecimiento de la célula progenitora y de su diferenciación causada por un grupo de linfocitos T supresores. Esta es una de las causas. En otros casos es posible que la inhibición de las células progenitoras resulte de anticuerpos contra precursores hematopoyéticos y en infección por el virus de Epstein-Barr, así como otras infecciones virales, el virus puede infectar a la célula progenitora hematopoyética y desencadenar una respuesta inmunitaria y obviamente la célula progenitora es destruida entonces por linfocitos citotóxicos. Como último mecanismo tenemos un microambiente defectuoso. Sabemos que el estroma de la médula ósea o el microambiente tienen un papel importante como inductor hematopoyético en la proliferación y maduración de las células sanguíneas. Si este microambiente se encuentra con lesiones estromales o lesiones microvasculares de la médula ósea, este es incapaz de dar soporte al crecimiento de células hematopoyéticas normales. La anemia aplásica adquirida es una enfermedad poco frecuente, potencialmente fatal, en la que la médula ósea no produce una cantidad suficiente de células sanguíneas, cuyo cuadro clínico tiene una evidencia de una pancitopenia, como se describió anteriormente, lo cual hace referencia a una disminución en las 3 líneas celulares. Las causas de la anemia aplásica adquirida las podemos dividir en secundarias o idiopáticas. Las causas idiopáticas por lo general se desconocen. Sin embargo, algunos autores describen que las causas idiopáticas corresponden a 2/3 de los casos de todas las anemias aplásicas adquiridas, o lo que representaría a un 60% de los casos. Y los linfocitos T median la supresión inmune de las células progenitoras. Entre las causas secundarias, estas son aquellas que se dan por agentes físicos o químicos o dosis dependientes, es decir, el contacto que se tenga con estos agentes deben producirse en una cantidad suficiente para que pueda ocasionar un daño significativo. Entre ellos están el benceno y por supuesto las radiaciones. También puede darse por agentes que se asocian solo o ocasionalmente con aplasia medular, como es el caso de algunas drogas. También hay unos agentes infecciosos que pueden ocasionar este tipo de anemia, entre los que se encuentran la hepatitis viral, tuberculosis miliar, brucelosis, etc. Otras de las causas son el embarazo, pancreatitis. Entre las causas inmunológicas tenemos la reacción injerto contra huésped, causas neoplásicas como la anemia mieloptísica o hemoglobinuria paroxística nocturna. Anemia aplásica congénita o constitucional.
Es la insuficiencia crónica de la médula ósea por una disposición congénita. Estas son raras y menos comprendidas que las variedades de anemia plástica adquirida. Se expresa como una anormalidad cuantitativa o cualitativa de las células progenitoras. Aquí encontraremos la anemia de Fanconi y el síndrome de Diamond-Blackfan. Anemia de Fanconi. Este es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por inestabilidad cromosómica. Los pacientes presentan un conjunto complejo de anomalías congénitas, además de una hipoplasia progresiva de la médula ósea. Los defectos congénitos incluyen displasia de los huesos, anormalidades renales y otras malformaciones de órganos, así como retraso mental, enanismo, microcefalia, hipogonadismo e hiperpigmentación de la piel. Las anormalidades hemáticas se desarrollan lentamente desde el nacimiento. Lo característico de esta anemia es que en las preparaciones en metafase de la sangre periférica, los linfocitos exhiben un aumento en rupturas cromosómicas, en rearreglos y reduplicaciones. Estas anormalidades también pueden estar presentes en preparaciones de médula ósea, pero en menor grado. Sin embargo, adicionando un agente mutágeno como es el diepoxibutano a una muestra de médula ósea, este causará rupturas cromosómicas en un paciente con este trastorno, a pesar de que no haya desarrollado la aplasia. Tenemos que esta es una buena prueba diagnóstica. Sin embargo, los estudios de complementación funcional son los selectos para detectar los genes implicados en la anemia de Fanconi. Síndrome de Diamond-Blackfan. Este también es llamado hipoplasia eritroblástica, eritroblastopenia, hipoplasia eritroide, agenesia de eritrocitos, anemia arregenerativa y anemia hipoplásica. Es una aplasia de eritrocitos congénita progresiva que se presenta en niños muy pequeños. Los síntomas de la anemia suelen ser aparentes durante el primer año de edad, pero también pueden aparecer hasta los 6 años. Esta enfermedad no se debe a una deficiencia de eritropoyetina. Más bien se cree que esta alteración es un defecto intrínseco de las células progenitoras eritroides. Los síntomas y hallazgos físicos son vinculados con la anemia de fondo. Esta suele ser intensa con hipoplasia eritroide de la médula ósea. El criterio diagnóstico para todos los casos son una anemia macrocítica normocrómica en el primer año de vida, reticulocitopenia, una médula ósea mononuclear con hipoplasia eritroide muy notable y un aumento de eritropoyetina en el suero. Los leucocitos estarán normales o ligeramente disminuidos y las plaquetas normales o aumentadas. Entre otros signos diagnósticos tenemos que los valores de la vitamina B12 y los folatos serán normales. La hemoglobina fetal estará aumentada a un 25% y el antígeno I se incrementará en los eritrocitos. Habrá un aumento de hierro y también de la ferritina en el suero, y la transferina estará saturada al 100%. La anemia de Diamond-Blackfan debe diferenciarse de la eritroblastopenia transitoria de la infancia, la cual es una supresión temporal de la eritropoyesis en niños que se produce con frecuencia después de una infección viral. La edad de inicio de esta puede ser desde el primer mes de vida hasta los 10 años. Algunos puntos para diferenciar a estas enfermedades de la infancia están resumidos en este cuadro. Es importante que se haga la distinción, ya que el tratamiento de la anemia de Diamond-Blackfan es innecesario y potencialmente peligroso cuando no es el caso a tratar. En cuanto a las anemias por disminución en la producción, tenemos que son debidas principalmente a la estimulación hormonal deficiente de las células progenitoras eritroides e incluyen a la anemia vinculada con enfermedades renales y a las vinculadas con trastornos endocrinos. En la mayoría de los casos, estas anemias se pueden relacionar con disminución en cuanto a la producción de eritropoyetina. En las anemias y nefropatías crónicas tenemos que las enfermedades renales crónicas son causa común de anemia. Sin embargo, la anemia es solo un hallazgo incidental. El paciente busca principalmente atención médica por síntomas vinculados con insuficiencia renal. La hemoglobina comienza a disminuir cuando el valor de nitrógeno de la urea en la sangre aumenta a más de 30 miligramos decilitro. La anemia se desarrolla con lentitud y la mayoría de los pacientes tolera bien los valores bajos de hemoglobina.
En la fisiopatología tenemos que debido a la complejidad de los estados clínicos de la uremia, la anemia con frecuencia resulta de varias condiciones fisiológicas distintas. Tenemos primero la disminución en la producción de eritropoyetina, la presencia de un inhibidor dializable de la eritropoyetina, la disminución en la supervivencia del eritrocito, la pérdida de sangre y la deficiencia de folato. Para empezar, el factor más importante consiste en la disminución en la proliferación de la médula ósea, atribuida a una disminución en la producción de la eritropoyetina por el riñón enfermo. En algunos casos es normal la concentración de eritropoyetina, pero la médula ósea no responde. Esta falta de respuesta puede deberse a la presencia de un inhibidor dializable de la eritropoyesis de bajo peso molecular presente en el suero de los pacientes urémicos. Después de la diálisis se ve mejoría en los valores de hemoglobina, además de la disminución de la proliferación. También se suma a la anemia la disminución en la supervivencia de los eritrocitos, y esto se vincula a una causa extracorpuscular desconocida, quizás un ambiente metabólico desfavorable o un traumatismo mecánico. Otra causa de hemólisis puede vincularse con una normalidad adquirida en el metabolismo de los eritrocitos, la cual incluye la vía de las pentosas. Esta normalidad causa deterioro en la producción de NAD-fosfato y glutatión reducido. Por tanto, cuando los eritrocitos se exponen a oxidantes, desarrollan cuerpos de Heinz e inducen hemólisis aguda. Esta también puede vincularse con un defecto reversible en la ATPasa de sodio-potasio de la membrana del eritrocito. La anemia puede vincularse con pérdida de sangre de las vías gastrointestinales como consecuencia de una disminución en las plaquetas o su disfunción o ambas. La sangre también se pierde durante la preparación para la diálisis. Los pacientes quienes reciben diálisis pierden cerca de 5 a 6 miligramos de hierro diariamente. Por tanto, es común una anemia vinculada con deficiencia de hierro. Además, los pacientes quienes reciben diálisis pueden volverse deficientes en folato debido a que este es dializable. Sin complementos de folato puede desarrollarse anemia megaloblástica. Diagnóstico de laboratorio y diferenciación. La anemia normocítica normocrómica es clásica en la enfermedad renal, excepto cuando el paciente es deficiente en folato o hierro. Cuando prevalece la anemia macrocítica o microcítica, puede presentarse anisocitosis moderada con algún grado de microcitosis. Los valores de hemoglobina disminuyen entre 5 a 8 gramos de decilitro. El índice de producción de reticulocitos es cercano a 1. Hay una poiquilocitosis moderada a intensa con células anfructuosas y esquistocitos. El número de células anfructuosas se correlaciona con la intensidad de la hiperasuemia. Los esferocitos se vinculan con hiperesplanismo. Se pueden observar eritrocitos nucleados en sangre periférica. Los leucocitos y plaquetas pueden ser normales. La médula ósea revela disminución de la proliferación eritroide. En la insuficiencia renal crónica, los valores séricos de ferritina son mayores de lo normal. Cuando la concentración de la ferritina en suero es inferior de 4 a 105 mililitros, se considera la posibilidad de deficiencia de hierro. En estos casos, el aumento en la capacidad de fijación del hierro puede ser de ayuda en la predicción de la deficiencia de hierro. Otros datos de laboratorio varían según la intensidad del deterioro renal. El nitrógeno ureico de la sangre es superior a 30 miligramos de decilitro y aumenta la creatinina del suero. Los electrolitos suelen ser anormales. También tenemos que existen los llamados trastornos endocrinos y estas deficiencias endocrinas se vinculan con una disminución de la eritropoyetina. La anemia resultante suele ser normocítica normocrómica y con morfología normal de los eritrocitos. Los hallazgos de la médula ósea sugieren disminución de la proliferación eritroide. La anemia normocrómica normocítica de lento desarrollo es característica del hipotiroidismo. La supervivencia de los eritrocitos es normal y no hay reticulocitosis. Es muy probable que la anemia sea una respuesta fisiológica a la disminución de las demandas de oxígeno tisular. La anemia remite lentamente con la terapia de reemplazo hormonal, mientras que el hipopituitarismo vincula con una anemia más intensa que la del hipotiroidismo. Puede disminuir la cifra de leucocitos también. Sin embargo, la anemia es un componente menor de las otras manifestaciones del hipopituitarismo. La hipófisis tiene un efecto sobre múltiples glándulas endocrinas, incluso la tiroides y las suprarrenales.
En el varón, la disminución en andrógenos puede ser parcialmente causante de la anemia, ya que los andrógenos estimulan la eritropoyesis. Además, la disminución puede tener un efecto trófico sobre la médula ósea.